Hola amigos, bienvenidos a mi canal Hola Nihon. Ya estoy de regreso con otro video desde Japón. ¿Cómo están? Por cierto, si ya siguen mi canal, qué gusto me da que regresen. Si apenas acaban de llegar, espero disfruten este video y se suscriban a mi canal. Les recuerdo que en mi canal Hola Nihon básicamente muestro lugares de Japón que espero les ayuden a conocer más sobre este bello país y se aplica como apoyo para un plan de viaje. Así que ya saben, suscríbanse a mi canal para más contenido sobre Japón. Ahora sí, comencemos. En esta ocasión vamos a dar un paseo muy rápido por la zona de Asakusa y también me acompañarán por la cena. Vamos a comer un delicioso yakiniku. De hecho, es la razón principal por la que estoy visitando esta zona. Esto es porque en Tokio existen varios restaurantes que sirven yakiniku. Sin embargo, lo llamativo de algunos de esos restaurantes es que ofrecen la opción de tabehodai, es decir, comer todo lo que puedas durante cierto periodo de tiempo. Y bueno, uno de los restaurantes famosos que ofrece la opción de tabehodai se llama Yakiniku King. Tiene varias sucursales por toda la ciudad, pero, como se pueden imaginar, es difícil conseguir una mesa en fin de semana, especialmente en sábado y a la hora de la cena. Pero tenía muchas ganas de visitar el restaurante, así que hice una reservación. Cuando la estaba haciendo, la única sucursal con una fecha cercana era precisamente el restaurante de Asakusa. Y bueno, aquí estoy. Este día cenaremos yakiniku. Afortunadamente, llegué temprano a la zona de Asakusa, así que vamos a aprovechar un poco para caminar. Por cierto, ya tengo en mi canal un video que muestra más detalles de Asakusa. Vayan a verlo. Vamos a acercarnos a uno de los puntos turísticos más atractivos en Asakusa, es decir, al templo Sensoji. Y bueno, hemos llegado. Nos recibe con las hermosas puertas conocidas como Kaminarimon. Como pueden ver, en este momento hay gente, pero les cuento que regresé un par de semanas después y caminar por aquí fue insoportable, estaba llenísimo, así que si vienen de visita a tierras japonesas y piensan pasear por Asakusa, mi recomendación es que lo hagan o muy temprano o muy tarde, de esa forma se van a evitar las multitudes. Hablando de las tiendas que se encuentran en este camino, obviamente se enfocan en vender souvenirs para extranjeros. Y aunque pueden ser souvenirs muy básicos o simples, realmente es muy interesante detenerse a verlos con calma. Miren, nuevamente nos saluda la hermosa torre Skytree. ¡Yay! Hemos llegado a la zona principal, el área donde se encuentra el templo Sensoji, conocido como uno de los templos más antiguos de Japón.
Igualmente, esta zona suele estar llenísima al mediodía, así que me alegra que en este momento realmente se encuentra relativamente relajada. Por cierto, este video lo grabé en pleno verano, cuando el clima estaba caluroso y húmedo. Pero, afortunadamente, habían muchos puestos callejeros que permiten a las personas refrescarse con raspados y snacks. Les voy a confesar que sí, suelo quejarme de las altas temperaturas que trae el verano, pero tengo que reconocer que es una época muy especial, pues las personas se ven más alegres. Hay festivales, postres deliciosos y en general, una vibra muy buena. Miren, al fondo hay un parque de diversiones bastante antiguo, pero que a la fecha sigue siendo muy popular. Aún no he entrado, pero quizás un día de estos me animo a hacerlo. ¿Les gustaría que grabara desde su interior? ¿Que hiciera un video desde ahí? Les comentaba que es temporada de festivales y ¿qué creen? Están realizando uno. Parece ser el festival conocido como Agua Odori. Este festival es famoso por celebrarse precisamente en verano e ir acompañado de bailes tradicionales. Por cierto, este festival Agua Odori lleva este nombre pues Agua era el nombre anterior a Meiji para el área en el que se encuentra la ciudad de Tokushima, mientras que Odori significa danza, es decir, Agua Odori es una danza de la ciudad de Tokushima. Hay una variedad de estilos de vestimenta para este festival, tanto para hombres como para mujeres. En lo personal, soy fan de las bailarinas, pues se ven extremadamente lindas con sus ropas y sus sombreros distintivos hechos de tatami.
emoción! Va a empezar un baile que permite a los espectadores unirse en la tradición. Bueno, es momento de ir al restaurante, pues no quiero perder mi reservación. Les comentaba que este restaurante es famoso entre los japoneses, pues ofrece un tabehodai. Es decir, se puede comer toda la carne posible por un precio en específico durante cierto periodo de tiempo. Este restaurante se llama Yakiniku King y es la primera vez que lo voy a visitar. Tiene buenas reseñas en internet, así que hoy lo voy a comprobar. Hablando del precio de ese tabehodai, por 3,498 yen se tienen 100 minutos para comer toda la carne disponible en el menú, además de sopas y postres. Pero eso no es todo, las bebidas, no alcohólicas obviamente, también están incluidas en el precio. Así que, como es de esperarse, este tipo de restaurantes son muy llamativos para las personas. Bueno, aquí estamos. Comencemos con el yakiniku. Por cierto, quizás se preguntan, ¿qué es el yakiniku? Bueno, es un estilo de cocina japonesa que, como pueden ver, se centra en asar carne y otros ingredientes en una parrilla que se encuentra al centro de la mesa. El término yakiniku se compone de dos palabras japonesas, yaki, que significa asar o cocinar a la parrilla, y niku, que se traduce como carne. El yakiniku es una gran manera de disfrutar una parrillada junto con la familia o amigos. Ya saben, permite a las personas cocinar sus propios ingredientes mientras socializan y disfrutan de la experiencia culinaria. Aunque las bebidas no alcohólicas están incluidas, decidí pedir una cerveza. Queda muy bien para acompañar el yakiniku. En este momento estamos cocinando un poco de hígado y una carne marinada en salsa. Por cierto, la carne que se sirve en los restaurantes de yakiniku normalmente es de res, cerdo, pollo, pero en ciertos lugares hay hasta mariscos. La carne llega a la mesa en bandejas, listas para ponerse en el asador. Aunque obvio, para no hacer tanto desorden y comer con calma, se debe preparar trozo por trozo. Y yes, ya tengo unos trozos listos para comer. Por cierto, se recomienda aderezar la carne en salsa de yakiniku, salsa de soya o limón.
Aunque preparar el yakiniku es divertido, a veces las llamas se ponen intensas y es un poco peligroso. Este trocito creo que simplemente va a ir con limón. Como mexicana, a veces me gusta ponerle limón a todo. Llegaron varios trozos largos, así que cocinemos más carne. ¡Ay, las flamas! Pero hay que cortar y seguir cocinando para que la carne no se queme. ¡Qué miedo! Lo bueno es que solo me dedico a grabar y a comer. Hay trozos que son súper delgados, así que se cocinan rapidísimo. Son mis favoritos, pues no hay que esperar. Cuando voy al yakiniku, no puede faltar un trozo de carne de lengua. Antes no era fan de comerla, pero ahora todo lo contrario. Me gusta comerla con limón y un poquito de cebolla. ¿Qué piensan del yakiniku? ¿Han visitado algún restaurante que lo sirva? ¿Se les antoja?
Ya no quería seguir tomando cerveza, así que decidí cambiar. Pedí un sour de limón. También queda muy bien con este tipo de comida. También decidí hacer una pausa de la carne y pedí unos fideos fríos. Esta carne también es de mis favoritas porque me gusta hacer taquitos. Así es, taquitos de carne con lechuga. Vean esto, ¡qué delicioso! En este punto de la cena ya había comido mucho. De hecho, en este video no comparto todo lo que pedí, y es que había unos trozos que no se veían tan estéticos. Como se pueden imaginar, ya estaba llenísima. Les voy a confesar que siempre me pasa lo mismo. Siempre digo que puedo seguir comiendo más y más, pero al final me arrepiento y ya solo lo hago por no dejar en la mesa. Pero bueno, al menos todo seguía siendo muy rico. Con esta carnita terminamos esta cena. ¿Cuál fue mi veredicto? ¿Qué pienso de este restaurante? Esperaba más. Las reseñas lo pintan como un gran restaurante y realmente es como cualquier otro. Lo único bueno es el precio, pues se puede comer y tomar ilimitadamente. Así que, si andan en tierras japonesas, quieren comer como rey pero no gastar mucho dinero, definitivamente estos restaurantes de yakiniku en estilo Tabe Hodai son excelente opción. Amigos, hemos llegado al final de este video. ¿Qué les pareció? Muchas gracias por ver. Realmente me gustó grabarlo y me alegra poder compartir con ustedes. Recuerden que pueden dejar sugerencias de lugares que les gustaría conocer. Además, me ayudarían mucho si le dan like a este video y por favor compartan para que pueda llegar a más personas. No olviden activar la campanita para que les avise cuando salga el próximo video. También pueden revisar mis redes sociales y mi página web para más contenido sobre Japón. Me encuentran en todos lados como Hola Nihon. Cuídense mucho y hasta la próxima.